Piali, Neno toca Lilica El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de esta sexta trecena, la trecena Semiquistli, el tonali Chinahui Ocelot. 9 Ocelote. En el numeral 9 tenemos a Quetzalcóatl, el señor de la sabiduría, la luz en la conciencia, ese que nos diera la cuenta Tonalpohualli para que nosotros sepamos transitar en este espacio-tiempo. Él viene acompañado de un ave grande, el Hueyxolot, guajolote. Así que hoy si preparan un molito para celebrar y recibir a sus muertitos, pónganle unas piezas de guajolote, porque ¿saben qué? Hueyxolot es políglota, habla muchas lenguas, así que si ustedes quieren comunicarse con todos los seres sobrenaturales, con esos que están en el estado de muerte, él es la mejor opción para llevar el mensaje. Además es delicioso. Y cuando ustedes cocinen ese molito, piensen en ello. Pongan esas piezas de huixolot y manden un mensaje a sus seres queridos, porque somos información que no se pierde y que está aquí registrada en este espacio-tiempo. Si entendemos cómo funcionan las plantas, cómo los animales disfrutan de la vida, nosotros estaremos viviendo con conciencia de muerte, disfrutando del estado de vida, porque son simplemente estados. No veámoslo como algo trágico, es triste. La tristeza no podemos evitarla, pero el sufrimiento sí. Esa es una opción que nosotros podemos no tomar. Así que hoy vamos a festejar a la muerte gozando de la vida. Y bueno, quiero también decirte que Ocelot, el jaguar, el ocelote, tiene como señora regente a Tlazolteotl, la gran hilandera, esa señora principio femenino maduro que te ayuda a tejer tu destino, que te ayuda a destejer si es necesario. Se vale echarse unos pasitos para atrás, se vale agarrar esos nudos que no puedes deshacer, cortarlos, eliminar esos hilos, traer nuevos, porque hoy Tlazolteo te va a dar nuevos hilos para que tu lienzo sea maravilloso. Puedes ponerle aves, flores, ¿qué tal un águila bicéfala? ¿O qué tal unas flores de cempasúchil? O unas, mira, aquí tengo hortensias, tengo anturios, bueno, la flor que tú quieras, el animalito que te guste. Hoy tú eres como la señora Tlazolteotl, la que puede tejer, destejer, cortar hilos, poner hilos nuevos en tu gran lienzo. ¿Y sabes quién es el señor de la noche? Istli, ese que tiene, miren, una patita metida en un tecpat y en una montaña, porque él te dice que estás conectado a este espacio-tiempo. Aquí vas a dejar tu impronta, tu garra de jaguar. Y también tiene otra que tiene un espejo. ¿Reconoces el espejo? Es el espejo de obsidiana porque él es una advocación de Yayauquitezcatlipoca. Y este espejito, esta patita que ya no la tiene, porque acuérdate que se la dio, la metió al agua, se la quitó, la dio al agua para que el Zipacli viniera hacia ellos y lo transformaran en la tierra. Bueno, pues eso te está diciendo que puedes conectar con el tiempo del mito. Así que tú tienes la capacidad en el estado de despierto ver todo lo que está, cómo funciona, asumirlo, representar un arquetipo, y cuando te vayas a ensoñar, entrarás a ese espacio del mito, a buscar semillas nuevas, a buscar esas verdades que te hacen falta para asumirte en este espacio-tiempo, en este estado de despierto, como un gran guerrero. Hoy me toca ser guerrero ocelote. Y me encanta el numeral 9 porque alude a lo divino, a la unión de los 4 rumbos, de los 4 lazos del universo. Bueno, muchas cosas. Y yo quiero leerte lo que escribí para esta coordenada. Y dice así: al amparo de Quetzalcóatl, en el numeral 9, que habla de lo espiritual, vamos en busca de la sabiduría, de todo aquello que enriquezca nuestro ser. El amor, la verdad, la justicia, la paz, la vida con conciencia de muerte. Intopan inomeyocan in chacnepaniucan. Esto quiere decir, en lo alto, en el cielo, en el espacio divino, en el Chicnaunepaniucan es donde se juntan esos 4 lazos, esos 4 rumbos, esos 4 puntos del universo y uno más,
que es ese nudo, esa unión. Y en esa unión creo que estamos nosotros. En la unión de esos 9 espacios, los 4 rumbos, los 4 lazos entre ellos y el centro, y tú de pie en ese centro, asúmete en esta tierra. También piensa y anhela las olas, el mar, la nostalgia de esas nubes que trae el viento cargadas de Tlaloc. En ese cielo maravilloso, refléjate, búscate en las estrellas, porque como ocelote traes flores en la piel o traes estrellas del firmamento. Recuerda que en esta trecena los regentes son Tonatiuh y Tezistecatl, el sol y la luna. Así que llénate de la energía del sol, llénate de la energía de la luna. Recuerda que el ocelote también es un animal que ve muy bien en la oscuridad. Así que bajo los rayos de la luna, hoy cuando vayas a dormir, te vas a acechar. Tlazolteotl, la sanadora, la recicladora, la tejedora de los destinos, está aquí para ti. Hay que acecharse como guerreros ocelote, de esqueleto en esqueleto, ir renaciendo. Hay que pulir nuestro chalchuhuite o nuestros chalchuhuites, dependiendo de la sabiduría que has adquirido al transitar por este espacio-tiempo. Descubre en ti la energía de Yayauqui Tezcatlipoca, el gran guerrero, el arquetipo del guerrero por excelencia, ese que sabe acechar, que te conoce bien, que sabe tus virtudes, tus defectos, tus áreas de oportunidad, que te conoce porque cuida tu corazón. Además, él es también el corazón de la montaña. Bueno, también descubre en ti la sabiduría que ha depositado Quetzalcóatl, porque según el mito te dio su tona, su sangre. Y hoy tienes la habilidad de Tlazolteotl para tejer y destejer. Así que parafraseando a Miguel Ángel Luna Mireles, te digo, hoy mismo, hombre jaguar, sal del sueño irrelevante. Haz latir de nuevo tu corazón, contagia de alegría a los seres que danzan bajo la lluvia. Mujer ocelote, sal del ensueño irrelevante. Haz latir de nuevo tu corazón y los corazones de todos los seres que te acompañan. Abre tus ojos y accede al realismo de tu nahual. Y el conjuro es el siguiente. Axcan Macemo Tlapohui Tlanquitoba Toyolo. Hablemos de lo que dice nuestro corazón. En este transitar por lo que Quetzalcóatl y Yayauqui Tezcatlipoca son, me asomo hijo de Tlazolteotl. Hoy yo mismo soy Chinahui Ocelot, el guerrero ocelote que acechándose a sí mismo, el que cerrando los ojos, envuelto en la neblina del Mictlán, cruza el espejo humeante de Tezcatlipoca, el que elige la dirección correcta, el camino que conduce al crecimiento interior, a la luz, al amor, la paz, la belleza, la justicia, más aún el que alcanza la sabiduría. Esta noche, convertido en ocelote, yo abriré los ojos de mi conciencia, recibiré estrellas nuevas en mi piel, los dones de los señores de obsidiana. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete a mi canal. Recuerda, en YouTube, Lili Caltonac es tu casa, porque Lili Caltonac no te abandona. Suscríbete. Bye, Timota. Arrivederci en todas las lenguas sabidas y por haber.